Quería agradecer al Tribunal Administrativo Tributario de Panamá, a los presidentes, magistrados, demás miembros del personal. Les felicito por la jornada, a los expositores y a los presentes, ¿no? Antes de abordar el tema, quiero señalarles que mis comentarios y opiniones no reflejan los comentarios o decisiones del Banco Interamericano de Desarrollo. En este sentido, mis comentarios son a título personal, ¿no? Y, bueno, el TAT me contactó para realizar esta ponencia y desde hace tiempo venía pensando el tema de precio de transferencia en los países de renta territorial. Y esto viene desde las jornadas IFA del 2014, donde se trabajaba la parte de precio de transferencia en la industria extractiva. Y como sabrán, la industria extractiva viene de fuente territorial. Y dije, estando en Bolivia con la magistrada principal, Ana Jiménez, estaba con el exdirector de renta de Costa Rica, de Bolivia, y alguien dijo que los precios de transferencia no aplicaban en los países de fuente territorial, ¿no? Y yo pensé que era la altura que me estaba pegando, ¿no? O el vino. Y le comento a Adrián, bueno, respeto el criterio de esa persona, pero indudablemente los precios de transferencia tienen aplicación en los países de fuente territorial. Y decidí así abordar este artículo y abordar esta ponencia desafiante, porque el dilema o esta jornada se llama Innovaciones y desafíos del derecho tributario. Ahorita hay mucho que innovar con esto del proyecto de BEPS, hay mucho que innovar con el desafío, con la moralización de las finanzas públicas, e innovar, hemos visto cómo se innova, ¿no? Se innova creando leyes eficientes, se innova gravando a aquellas personas que tienen la capacidad contributiva de manera real. Y se innova cuando las cargas tributarias recaen sobre las personas de menos recursos. Porque Miguel señalaba esta mañana que la tasa efectiva de imposición, las personas naturales del impuesto sobre la renta, es más efectiva o tiene mayor carga tributaria que las personas jurídicas. Y esto viene del tema BEPS, que Mario tuve la oportunidad de abordar esto en la Jornada Venezolana de Derecho Tributario en Venezuela, y dijo, bueno, vamos a abordar este tema. Y este tema lo vamos a tratar y le voy a decir el contenido de la manera siguiente. Voy a comenzar abordándolo del principio de territorialidad, clave. En todos los países emergentes la territorialidad es clave. ¿Por qué? Porque todos los ingresos, costos y gastos que se generen en un determinado territorio, el Estado tiene derecho a gravarlo. Y más cuando la mayoría de países nuestros son exportadores de materias primas. Los commodities juegan un rol fundamental en los países emergentes. Y América Latina no es la excepción. Vemos la causa de la problemática de la caída de los commodities en América Latina. El desequilibrio que hay en Venezuela financieramente. El desequilibrio que hay en Brasil financieramente, los desequilibrios que hay en toda la región. No se aprovechó, y el informe del BIC lo señala, la abundancia de las materias primas. Ahora, ¿dónde se ven los estados? Después que tuvieron una época de abundancia, se vieron en la necesidad actualmente de reforzar sus sistemas tributarios, cuando debieron crear fondos de compensaciones para aliviar la crisis. Y ahora voy a hablar qué es la territorialidad. La territorialidad, para abordar la territorialidad, como decía nuestro amigo colombiano en la mañana, los estados son independientes y soberanos. Cada estado ejerce su soberanía tributaria en el estado y en el territorio que le contempla. Ahora le hago una pregunta a ustedes, creo que no hay sistema estadístico aquí en la sala. ¿Quiénes creen que los precios de transferencia, levanten la mano por favor, tienen incidencia en los países de fuente territorial? Yo soy uno. ¿Ninguno de ustedes creen que los precios de transferencia no tienen incidencia en los países de fuente territorial? Claro que la tienen. Y ya lo voy a demostrar, o le voy a exponer, o le voy a manifestar por qué creo que los precios de transferencia inciden en los países de fuente territorial. Entonces, ¿qué hacen los estados o qué hace el legislador? Porque el principio tributario, el principio de legalidad es clave, ya abordado en esta ponencia. Los estados someten imposición a los sujetos que reciben beneficios que se causen o se generen dentro de su territorio, que es la famosa teoría de la causalidad, que genera discrepancia y controversia en aquellos foros de los países desarrollados, que es la teoría de las causas. Todos los estados soberanos, productores de materias primas,
promotores de rectera están obligados a someter a imposición a aquellas contribuyentes, porque necesariamente no pueden ser contribuyentes o sujetos a imposición en su territorio. Muy probablemente Panamá, todos los hechos generadores que se produzcan en el canal de Panamá deben ser tributados en Panamá. Eso lo llamamos principio de fuente. En Venezuela, todo lo relacionado con las actividades de hidrocarburos y conexas son grabados en Venezuela. Sujeto a discrepancia, la OCDE. Yo hasta no hace mucho fui delegado ante la OCDE en materia de precio de transferencia. Miguel señalaba, no podemos seguir abordando modelos, que no se adaptan a las necesidades de nuestro país. Para eso tenemos que tener compromisos, tanto políticos y administraciones tributarias, para abordar esos temas. ¿Por qué? Porque tenemos que ver las capacidades de nuestras legislaciones. Ahora, ¿qué se causa en nuestro territorio? ¿Qué es esa teoría de las causas? Cada legislador impone su causa a la manera que le parezca. Porque aquí vemos conflictos mixtos, vemos causa con renta mundial. Entonces, existe el principio de territorialidad objetivo y subjetivo. Eso depende de cada norma. Los BRICS, los países emergentes, de mayor relevancia emergente, no andan con esto y que establecimiento permanente de residencia. Si un servicio tiene incidencia en algo en China, es grabado en China. Exdelegado de la OCDE, hoy socio de Baker y McKenzie. Nosotros no andamos con esto si es establecimiento permanente o si es residente, es grabado en China. Si no les gusta, que se delocalicen en India. Igual perdemos 400.000 millones de recetas todos los años. Ahora bien, ¿qué puede pasar con el principio de territorialidad? Puede haber doble imposición internacional. ¿Por qué? Porque un sujeto que no sea residente en un estado de fuente territorial, por ejemplo, supongamos el caso de asistencia técnica. Una asistencia técnica derivada de una actividad extractiva, el Estado va a querer grabarla, no me importa si es residente o no, o le aplica un sistema de renta presunta. Eso fortalece el principio de renta territorialidad. Pero también, ¿qué deficiencia podemos tener? Lo que comentaba Mario, un caso de no doble imposición, que es el fenómeno del BEPS, porque no abordamos. Cuando yo comencé en 1999, que entré por azar a la administración tributaria, todos los estados o todos los organismos multilaterales decían hay que firmar convenio de doble imposición. Hoy existe 3.500 convenios de doble imposición internacional que en el reporte de la OCDE contra la evasión y evasión fiscal, el BEPS, dicen que ha creado la no doble imposición. Y por supuesto que hay el fenómeno de la economía digital y bueno, y la evolución de la economía el derecho no ha evolucionado como ha evolucionado la tecnología. Antes, yo le comentaba a Mario Pires que nosotros trabajamos en una oportunidad, el planteamiento de la reforma fiscal en unos años, cuando hubo unas elecciones en Venezuela. Yo le dije, bueno, Mario, yo me encargo de la tributación internacional porque me gusta viajar, quédate tú con el IVA. Una cuestión clave de la territorialidad es los convenios de doble imposición. Entonces tú veías, y ya lo vamos a abordar cuando me toque abordar los convenios, habían países en nuestra región, en América Latina, que firmaban convenios de doble imposición, artículo 9, y no tenían norma de precio de transferencia. Eso no aplica. Bueno, ¿cómo tú vas así? La ley local no establece el principio de plena competencia, ¿para qué te va a servir el artículo 9? Como todo esto, toda esta evolución de la territorialidad, hay la erosión de los ingresos tributarios. Yo en un momento, cuando comencé el doctorado, andaba que hay que volver a la territorialidad. Creo que hay que volver a la territorialidad mezclada con un principio de renta mundial, especialmente nosotros los países emergentes. Porque tomar modelos que no se adaptan a las necesidades de nuestros países crea la erosión de las bases imponibles. Las reglas de precio de transferencia. Un sujeto a la moda. Vemos el reporte BEPS, 15 acciones. De las 11, casi todas tienen relación con precio de transferencia. Panamá adoptó las reglas de precio de transferencia en muy poco tiempo. ¿Qué busca la regla de precio de transferencia? Un principio sencillo y claro, que las operaciones entre empresas relacionadas sean a precios de mercado. Y hablamos de empresas relacionadas, porque si son empresas independientes, rigen los principios de mercado. Entonces el problema cuando hay partes vinculadas, existe ese problema. Y para eso las legislaciones tienen que definir qué es vinculación. ¿Dónde nace todo esto? En el artículo 9 de los modelos de la OCDE y Naciones Unidas. Se aplica la potestad de los estados de cuando exista un beneficio entre empresas
entre una parte relacionada y ese beneficio no sea precio de mercado, el Estado puede someter a imposición. Ahí hablamos de ajuste primario y secundario. Este principio ha sido adoptado por la mayoría de las legislaciones, con criterios amplios de vinculación, criterios directos e indirectos. El primer criterio es que sean partes relacionadas, control directo o indirecto. Indirecto, que exista personas interpuestas entre partes relacionadas. Indirecto, tener jurisdicciones de imposición fiscal. Lamentablemente se fue, bueno, no veo a la amiga Porra ahorita y estamos discutiendo este sujeto. Existen estados que cuando existe una operación en una jurisdicción de imposición fiscal, salvo prueba en contrario, debe aplicarse norma de precio de transferencia. El caso de Alemania y algunos países de la Unión Europea. ¿Por qué hacen? Porque si existe lo que llaman, no voy a abordar, la definición de jurisdicción de baja imposición fiscal, la OCDE tiene un modelo, la Unión Europea y cada país tiene su legislación, se presume que si en una jurisdicción de baja imposición fiscal se interpone una sociedad que no existe sustancia, puede trasladar beneficio. El artículo 7 de la OCDE modificado en el 2006, puesto en las directrices de precio de transferencia del 2010 y ahorita se sigue desarrollando las modificaciones de las directrices que van a salir ahorita en septiembre de 2016. Dicen que los beneficios empresariales aplican norma de precio de transferencia. Yo, José Luis Galíndez, no estoy de acuerdo, porque los países de fuente es atribución de beneficio. La atribución de beneficio directamente al establecimiento permanente. Petróleos de Venezuela, los beneficios que tiene a salir de sus filiales afuera deben ser grabados en Venezuela. Bueno, aunque por ahí cada ratico venden una filial, ¿no? Y eso debería ser grabado ¿en dónde? Donde las ganancias de capital se graban en el país de residencia, que por ahí puede servir el modelo Venezuela-Estados Unidos. Artículo 25, procedimiento amistoso. Esto con el reporte BEX es más claro llegar a un procedimiento amistoso, como es la Unión Europea en materia de precio de transferencia, que tiene mucha subjetividad. Los países que han abordado, que han interpuesto recursos y se han ido a la legalidad pura, han perdido los recursos de precio de transferencia. Y véanse, métanse en la base de datos del FID, India, China, vea Costa Rica, Procter & Gamble, que tiene una norma de carácter sublegal. El tribunal, y ese es el papel que seguramente va a tener el TAT cuando lleguen, si algún día llegan los recursos, va la sustancia económica, que es el miedo que tienen algunos países en desarrollo. Las filiales, que los tribunales decidan sobre la sustancia económica. Porque cuando te agarra un Estado en materia de precio de transferencia, no es que te va a agarrar Costa Rica, te va a agarrar toda la región, porque las estructuras son similares. Las políticas de precio de transferencia son globales. ¿Qué busca también las normas de regla de precio de transferencia para finalizar? El intercambio de información. El intercambio de información es vital, artículo 26, para los precios de transferencia, para saber si la sociedad que está vendiendo tiene sustancia y si realmente existe sustancia. Y si vemos ahorita, bajo el concepto BEX, todo es compliance. Se acabó la planificación fiscal, dicho por Pascal Saltamán, profesor de mi universidad. Llegó la era del cumplimiento. Entonces eso no solamente da más trabajo a la administración, sino también a los contribuyentes, ¿no? Ahora bien, la interacción del principio de plena competencia y la territorialidad. ¿Por qué el principio de precio de transferencia y la territorialidad se ayudan o se complementan como mecanismo de control fiscal? Las transacciones intragrupos como vía de elusión fiscal es el primer elemento de planificación fiscal internacional. Informe OCDE, informe FMI, informe Banco Mundial, informe Banco Interamericano de Desarrollo, informe Centro Interamericano de Administración Tributaria, informe de OCFAM. Una multinacional no va a estar subfacturando o no va entregando una factura. Las transacciones intragrupos pueden ser un mecanismo de ilusión fiscal perfecto. No digo evasión, ilusión. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad de intangibles, los intangibles que generan valor. Hablaba con un magistrado ayer y decía la problemática de los intangibles. Y estos días, en una cena con un amigo del CIAT, decía, bueno, sí, estoy pagando una regalía por un intangible, pero tienes que ver cómo si yo estoy pagando un intangible, el intangible me debería dar un valor comercial diferente y generar mayor ganancia. ¿Cómo es posible que haga un uso de tangible y no tenga una rentabilidad de mercado? Ahora, ¿qué pasa con los precios de transferencia y la interacción con el principio de territorialidad? Las administraciones tributarias tienen la potestad de controlar
las operaciones de sus contribuyentes que están situados en ese territorio, en especial con parte vinculada, indistintamente que el principio de territorialidad tenga sus límites. Tiene los límites materiales y administrativos, porque si no existe un convenio de doble imposición o una cláusula de intercambio de información, yo no puedo verificar realmente los datos que están en el otro país. Otra limitante de las administraciones tributarias, los recursos. Por eso, en ciertas partes se buscan regímenes simplificados a ciertas operaciones. ¿Qué necesita la administración tributaria para aplicar los precios de transferencia en los países de fuente territorial? Los deberes formales. Ahí hablamos de documentación, tener el estudio de precio de transferencia, realizar las declaraciones. Y para que eso sea efectivo, las sanciones tienen que ser persuasivas. ¿Qué se busca con todo esto del BEPS? Una documentación uniforme. Ahora la gran pregunta, ¿por qué yo tengo que adoptar una documentación que no se adecue a mis necesidades? Hablaba con Mario con lo de FATCA. Para poder aplicar FATCA, mi legislación debe contemplar el intercambio de información. ¿Por qué Estados Unidos va a pedir una información si yo no tengo una ley que me permita entregar información? Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Un ordenamiento jurídico que permita a los estados de territorialidad practicar el intercambio de información. ¿Por qué? Y por eso yo dije que mis opiniones eran a título personal. También hay que establecer las garantías y derechos de los contribuyentes. Pero si existe una norma que me permite el intercambio de información vía legislación interna o vía un modelo de intercambio de información o un intercambio de información o un convenio tributario, yo puedo aplicar la cláusula de intercambio de información para fortalecer la posición de la administración tributaria. Y para terminar eso, bueno, el modelo de la OCDE dice que el intercambio tiene que ser espontáneo. A todo este problema, o toda esta interacción, la política fiscal aporta soluciones. ¿Por qué? Porque existe un sistema de renta presunta. Yo he dado ejemplos. Existe el sistema de renta presunta en intangibles, asistencia técnica. Brasil es un ejemplo de eso. También, ¿qué es lo que me interesa grabar? ¿Qué es lo que me interesa estimular? Francia es un paraíso fiscal para innovación y desarrollo. Y existe una política, una directriz de la Unión Europea en materia de precio de transferencia a seguir. Otra cuestión de la política fiscal, la vertiente que hablamos con Miguel, la brecha entre el crecimiento y la recaudación. ¿Qué es lo que queremos? ¿Crecer o recaudar? El BIC dice, recaudar no es suficiente. Este reporte del OCDE, aquí sí voy a tomarme más minutos, la problemática del BEC, que es el reporte de la lucha contra la erosión de la base imponible en los países de fuente territorial. Miguel señalaba en la mañana, todos los que aplicaron estas reglas son países de residencia, por eso es que ellos no ven estos problemas. Son países, pues, en verdad, tuve la oportunidad de estudiar un tiempo fuera de mi país, ¿no? Y los precios de transferencia en la Unión Europea aplican bien. Primero, porque tienes comparables independientes. Segundo, porque existe intercambio de información en las administraciones tributarias. Tercero, la mayoría de los países de la Unión Europea son miembros de la OCDE y ellos dirigen esos estándares. Entonces, los países de fuente territorial, en el reporte BEPS, porque ahora viene un reporte BEPS versión 2.0, se está buscando que se incluyan las perspectivas de los países de territorialidad o los países emergentes. Porque la perspectiva de China, India y Brasil es muy distinta que algunos países. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa grabar más la fuente que otra cosa. Ahora bien, ya que vimos qué es la territorialidad, qué son las normas de precio de transferencia general, porque no hablé de los métodos ni de la comparabilidad, ¿qué ha pasado en aquellos países de América Latina que tienen principio de territorialidad y tienen reglas de precio de transferencia? Entonces, yo con una amiga decidí ponerle a esta parte de la presentación la climatización del principio de plena competencia en los países de la fuente territorial latinoamericano. Y expuse algunos países, no todos los países, porque no tiene sentido, ¿no? Y el tiempo, y tenemos tiempo. No tenemos el tiempo suficiente.
Tuve la oportunidad de revisar el Centro Interamericano de Administración Tributaria, el CIAT, su base de datos. Un amigo me facilitó, y también con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, los países de América Latina que adoptan el principio de territorialidad o fuente. Bolivia. ¿Qué hay en Bolivia? Gas. Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Uruguay, República Dominicana y Panamá adoptan el principio de fuente territorial. Uno en sentido estricto, otro en sentido amplio, lo que conversaba Miguel. Existe territorialidad combinada con unos hechos imponibles extraterritoriales. Todos estos países son de fuente territorial. En teoría solamente pueden gravar los hechos imponibles o los sujetos que están dentro de su territorio. Ahora, de estos países, ahí se hizo un trabajo país por país, en bases de datos de legislación internacional, y también un reporte del CIAT que lo están actualizando. ¿Cuáles de estos países adoptan precio de transferencia? Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, República Dominicana y Panamá. Tienen reglas de precio de transferencia como mecanismo de control fiscal. Entonces, aquí estamos respondiendo una de las interrogantes. Porque estos países, si los precios de transferencia no aplican para los países de fuente territorial, porque estos países tienen norma de precio de transferencia. ¿Y por qué la tienen? Porque necesitan controlar la elusión de las transacciones intragrupo. Y antes de estos países, por citar un ejemplo, y le dejo el interrogante a ustedes, antes Francia era un país de fuente territorial. Pregúntense ustedes desde cuándo Francia es un país de renta mundial. Y tenía un criterio amplio de territorialidad, que en verdad era extraterritorial, pero ellos se llamaban de fuente territorial. ¿Cuándo aplican las normas de precio de transferencia? Muchos países tienen ya experiencia de 10, 15 años, y los que menos tienen 5 años. O sea que ya hay una experiencia práctica en la materia, ¿no? Y como le dije a ustedes, decidí abordar algunos países, y un país que tiene mucha relación con Panamá, Costa Rica. Costa Rica tiene norma de precio de transferencia. Te comenté el caso de Procter & Gamble. Y se sustenta en el artículo 8 del Código de las Normas y Procedimientos Tributarios, donde se estipula el principio de realidad económica. En Costa Rica, que la norma de precio de transferencia se basa, o su basamento jurídico es una norma de carácter sublegal, han aplicado ajuste de precio de transferencia. Queda la duda del principio de legalidad, pero lo han aplicado. Y ha habido reparos, ajustes rectificados en Corte Suprema de Justicia. Entonces, convive el principio de territorialidad de Costa Rica con las normas de precio de transferencia. Guatemala, otro país cerca de acá, ¿no? Guatemala establece el régimen de precio de transferencia y adopta casi todos los principios y métodos de la OCDE. Y aquí hablamos de la climatización. La climatización, ya Costa Rica tiene una norma de carácter sublegal. Guatemala tiene un decreto de ley, pero climatiza creando un método de importación o exportaciones para mercancías refiriéndose a commodity. Guatemala toma los elementos del modelo argentino, el llamado sexto método, que en verdad no es un método, es una medida de control antilusiva para evitar sociedades interpuestas entre sociedades vinculadas. Pero ellos lo hicieron más amplio, para importaciones y exportaciones. Panamá, ¿dónde estamos? Panamá, el Código Fiscal establece en el capítulo 9, dentro de las normas de adecuación a los tratados y convenios para evitar la doble tributación, establece el principio de plena competencia. Y como estamos en Panamá, vamos a hacer en paréntesis. Panamá tiene todos los elementos para aplicar el control de precio de transferencia. ¿Por qué los tiene? Define el principio de vinculación. Segundo, ¿tiene los métodos? Sí. ¿Cuáles tiene? Los métodos de los CEDE. Tercero, ¿tiene la documentación? Sí. ¿Qué documentación tiene? A 3 niveles. Información, el informe 930. El estudio de precio de transferencia y la documentación del grupo. Entonces existe una convivencia entre el principio de territorialidad y las normas de precio de transferencia. ¿Qué le permite todos esos elementos a la administración fiscal? Realizar control. Y un elemento interesante, ¿no? Los convenios de imposición que tiene la República de Panamá, en algunos convenios, tienen la cláusula de intercambio de información a la demanda. Y la administración tributaria puede pedir a otra administración
información sobre las relaciones comerciales y financieras que se establecen entre un grupo económico. Nicaragua. En Nicaragua, la ley de concertación tributaria incorpora el principio de plena competencia. Y hablamos de la climatización, cuando comenzamos a hablar de esta parte de la presentación, ¿no? Y en Nicaragua, el régimen de precio de transferencia queda claro que aplica para los regímenes de zona franca. Quiere decir que existe una operación entre una empresa vinculada en un régimen de zona franca, deben valorarse a precio de mercado para evitar la delocalización de las bases imponibles en los regímenes de zona franca. En este artículo no conseguí una norma expresa clara sobre precio de transferencia interno en Latinoamérica. No me quedó claro y por eso me faltó poner solamente países que tengan precio de transferencia local, que tengan principio de territorialidad. En esta presentación, los países de fuente territorial adoptan el principio de plena competencia y lo adoptan en varias fases. Primero, la legislación doméstica o legislación interna. Segundo, en los convenios de doble imposición. ¿Queda claro? ¿Esto por qué? Porque hay una cuestión que nosotros llamamos tratados para evitar la doble tributación. Y el modelo OCDE y Naciones Unidas es tratado para evitar la doble tributación y evitar la elusión fiscal. Por eso es que los precios de transferencia es un mecanismo eficaz para combatir la evasión y la elusión fiscal. Y lo único que pide este principio rector universal es que las operaciones entre partes vinculadas sean a precio de mercado. Es lo único que le exige. Un elemento que por cuestiones de tiempo no me permitió desarrollar las disposiciones de la Comunidad Andina. La mayoría de las disposiciones de la Comunidad Andina para evitar la doble imposición eran de fuente territorial. Y en el artículo 7 de la disposición de la Comunidad Andina para evitar la doble tributación existía el concepto de empresas asociadas. Entonces, dentro de un marco comunitario, aplicaba las normas de precio de transferencia. 3 elementos sencillos. ¿Y por qué los precios de transferencia es una norma eficaz para la evasión y la elusión fiscal? Ya vemos por qué es un mecanismo eficaz, porque si una operación entre una parte relacionada no es a precio de mercado, seguramente la administración tributaria exigirá un ajuste a la base imponible. ¿Por qué es eficaz? Es eficaz cuando la sanción es persuasiva o cuando la administración realiza controles. Mi conclusión es que las reglas de precio de transferencia permiten determinar la proporción de los beneficios que provienen de un determinado país. Tienen los métodos para saber si una operación está a precio de mercado o no. Y dentro de las nuevas directrices del OCDE, el método Profit Split o el método de división de beneficios deja claro qué es lo que cada parte contribuye en la transacción. Y eso ayuda a los países de la fuente. ¿Que para eso se necesita información? Sí, se necesita información. Pero bajo el nuevo modelo de documentación que está exigiendo el OCDE y que ha sido tomado por la Unión Europea, con los 3 niveles de documentación que está proponiendo el OCDE, que yo sí creo que los países de fuente territorial tienen la capacidad de adoptar esos modelos en su legislación doméstica, Master File, de eso hablé el año pasado, el Country File, y el Country by Country Reporting permite a las administraciones crear matriz de riesgo para saber si existe elusión en las cadenas globales de valor. Conclusión, para mí, no sé, para algunos de ustedes, y si no es para algunos de ustedes, creo que le permita a ustedes someter esto a sujetos de reflexión. Vemos que algunos países conviven con el principio de la fuente y con el principio de plena competencia. Y si conviven es porque aplica. Hasta ahora no he visto una nulidad absoluta de una norma de precio de transferencia con el principio de territorialidad. Y las reglas de precio de transferencia, como mecanismo de control fiscal, ayudan a los países de la fuente a determinar la correcta cuantía de la obligación tributaria. El principio de pleno de transferencia, bajo los métodos que tiene, el método basado al precio, que es el método comparable no controlado, los métodos tradicionales que evalúan utilidades brutas, utilidades netas, permiten saber, porque ¿qué es lo que compara cuando se evalúan los métodos de márgenes brutos o márgenes netos?
Que la utilidad que yo tenga en operación sea de mercado. ¿En qué? En función de 3 elementos: funciones, activos y riesgos. Eso ha aplicado en la mayoría de los países, ¿no? Y yo quería terminar, como esta jornada se llama Innovación y Desafío. Antes de mencionar a Stiglitz, tengo entendido que el Banco Interamericano de Desarrollo está realizando unas mesas de trabajo para la ayuda a la transparencia aquí en la República de Panamá. ¿Cuál es la innovación que debe haber, en mi conclusión, en los precios de transferencia en los países de fuente territorial? Adecuar las normas, adecuar las sanciones. Innovar en materia de arbitraje obligatorio en materia de precios de transferencia. Innovación de tener intercambio de información a la medida que el Estado lo desee, si es espontáneo o automático, o a solicitud, o bajo requerimiento. Innovación en materia de precios de transferencia. Hemos visto que las directrices de precios de transferencia desde 2010, modificadas desde 2016, ¿qué es lo que ha trabajado la OCDE? Regalías, servicios intragrupos y ahorita las cadenas globales de valor. Bajo esos desarrollos, esas nuevas premisas, no se desarrolla principios claves como el principio de la fuente. Ahora, un sentido y un sujeto de reflexión que yo estoy realizando en mi trabajo de grado, en mi tesis doctoral, es que también dentro de los países de la fuente se crean intangibles de alto valor. Y eso lo vemos en la extracción de materias primas. Cuando tú tienes una plataforma offshore, un país desarrolla una plataforma offshore para la extracción de crudos convencionales. Ahí se está creando know-how de la casa matriz. Y eso, en teoría, si ese know-how se traslada a otro estado, debería ser grabado en la fuente. En Venezuela, en la época de la apertura petrolera, cuando éramos un país normal, el mejor modelo de negocio de plataforma de crudo extrapresado fue en Venezuela. Y las filiales, vamos a llamarlos filiales porque no me quiero meter con convenios operativos, asociaciones estratégicas, pagaban millones en asistencia técnica. Y gracias a los ajustes en precio de transferencia, en la cual en su momento yo fui parte, la administración tributaria colectó o recaudó millones de dólares. Y se adecuaron las normas en su momento, ¿no? Entonces, con todo esto del BEPS y todas estas cuestiones, porque tú ves que es un sujeto a la moda. Es un sujeto a la moda, todo el mundo habla ahorita de intercambio de información, es un sujeto a la moda, Country by Country reporta, multilateral, el marco inclusivo. Hay que proteger la fuente. Porque en los diversos informes del BID, y Miguel les ponía esta mañana, hemos visto cómo en América Latina no hemos avanzado en la progresión de los impuestos directos, que gravan las manifestaciones reales de riqueza. Y las medidas más fáciles adoptadas por nuestros países es el alimento de las alícuotas del impuesto al valor agregado. Y no se aplican mecanismos de control fiscal eficientes en el impuesto sobre la renta. Las tasas efectivas de impuestos sobre la renta de la mayoría de los países emergentes lo vieron esta mañana. Deja mucho que decir. Entonces, en este debate del replanteamiento, que son los desafíos de la tributación internacional, los países deben quedar claros qué modelo acoger. Porque un país que esté en crecimiento debe aprovechar el crecimiento para hacer las reformas fiscales. No ver el ejemplo de los países del sur que no aprovecharon el aumento de las materias de prima para realizar reformas fiscales. Ahora es que llaman a Mario para aumentar el IVA, ¿no? En algunos países, ¿no? Entonces, el IVA se ha venido aumentando de manera desproporcional y un país de fuente debe tener un sistema de gravamen ligero. No vamos a llamarlo bajo, ligero, porque el Estado cuenta con una serie de regalías para cubrir los gastos del Estado. Y comenté hablando de Stiglitz, ¿no? Stiglitz dice eso. La política ha condicionado el mercado, ¿no? Y lo ha condicionado de forma que favorezca a los de arriba a expensas de los demás. Todo este debate de la economía digital, de la ilusión fiscal, y son ejemplos claros, ¿no? 3 ejemplos claros de la prensa internacional. Google, Amazon,
Tienen tasas efectivas casi nulas. En parte porque el modelo de tributación internacional no se adaptó a esas nuevas realidades. ¿Qué exigen los ciudadanos de los países OCDE? Que ese tipo de sociedades también declaren y graben los tributos donde se genera la riqueza. La semana pasada, no sé si vieron que las oficinas de Google en Francia fueron allanadas por la Dirección General de Finanzas Públicas. Entonces tenemos que replantear que los sistemas tributarios sean equitativos y que la distribución de la riqueza sea real. Porque en la mañana nuestro amigo colombiano decía, de la Revolución Francesa, la soberanía se ejerce en el pueblo y los tributos deben ir en beneficio de los pueblos. Y ese es un debate cuando los países tienen clase media y por eso es el debate de las sociedades, las large companies que no graban ni en la residencia ni en la frente. Yo creo que el trabajo de Joseph Stiglitz y las otras personas que están colaborando en los distintos países de replantear el estándar de tributación internacional va a ayudar mucho a la reflexión. Y a todo esto nos ayuda, porque a todas estas, una vez un amigo de la OCDE me dijo, no te preocupes, José Luis, esto va a generar trabajo a todos. Y una de las cosas que genera trabajo, yo soy consultor del Banco Interamericano de Desarrollo. A la medida que exista más cumplimiento y más transparencia, todos los sistemas tributarios van a ser eficientes. Muchísimas gracias al Tribunal de Ectat, a todos ustedes.